Ya, a ver, chicos, continuamos de la pregunta 9 a la pregunta 13. Hace rato en la pregunta 5 creo que me estaban preguntando otra manera de resolverlo. Bueno, yo elegí había partido para el epípedo, ¿no? De ahí ir cortando, ¿no? Me parece que era la forma, ¿no? Bueno, otras maneras de repente pensaba en polígonos regulares, ¿no? Si no me equivoco, es parecido a las preguntas que han hecho en CEPRE sobre polígonos, lo han expandido a espacio, ¿no? Creo que preguntaban sobre este polígono, ¿no? Que tenía puros ángulos iguales, ¿no? 90. No sé, ¿no? Que le preguntaran en una práctica, ¿no? Como la L, ¿no? De ahí me parece que han tenido esa idea para expandir el espacio, ¿no? Ya, bueno. Bueno, de ahí yo creo que se puede complicar más el problema, ¿no? De repente ángulos, no sé, ¿no? Que no sean trilleros, ¿no? Tetraedros, congruentes, ¿no? Sería más chévere, ¿no? Ya, a ver, la pregunta 9 al 13, ¿eh? Comenzamos con la 9. Le hablan de, está graficada por nuestra buena suerte. El gráfico es un punto exterior del plano de ABCD, tal que AD vale 6, ¿ya? AD vale 6. El ángulo BCD y BAD es 60, 60. Y los ángulos diedros en AB y BC miden 53 y 45. Eso hay que ubicarlos, ¿no? Los ángulos diedros. Los ángulos diedros en AB y BC, respectivamente, ¿no? No sé si hay respuesta en ese ejercicio, que por nuestra buena suerte ya estaba dibujado. A ver, primero creo que está, por el gráfico más visible, yo le decía, ¿no? Ya hay un momento en que ustedes hagan cualquier gráfico les debe salir, ¿no? Y creo que eso ocurrió en la 11, ¿no? Bueno, eso ese gráfico igual debe salir, ¿no? El problema es que se pueda anotar o no es otra cosa, ¿no? Puede ser más visible, ¿no? Ya, a ver, acá sí se anota, ¿no? Primera perpendicular, a partir de trazamos la segunda perpendicular para ver el diedro en BC. Ya, esta sería primera perpendicular, segunda, y esta línea es la tercera perpendicular, ¿no? ¿Ya? Acá estaría el ángulo diedro en BC. Y por acá trazamos también lo mismo, primera perpendicular, a partir de este punto de la segunda. Y esta línea de acá es la tercera perpendicular, ¿no? Bien, este es el ángulo diedro, entonces en la lista AB, que me he olvidado los valores, sí, el orden en este caso, ¿no? En AB le dicen que es 53, acá es 53, este lado acá vale 6, y acá es 45, ¿no? Muy bien, entonces necesariamente, bueno, como vamos el de 45 y el 53 tienen al lado de, él hay que calcular, ¿no? ¿Está bien? Bueno, comenzamos con el notable de 30-60, el de 60 hipotenusa 6, sino que este lado sería 3 por la raíz de 3, bueno, acá es igual a 3. Si esto es 3 raíz de 3, este segmento de acá es 4 por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Triángulo de 45, en este triángulo de aquí. Él es 4 raíz de 3, sino que este lado de acá también sería 4 por la raíz de 3, ¿no? ¿Cómo se ya salió, no? Tanto que, ¿no? Es el 8, pero aquí será otra clave, ¿así? ¿Ah, sí? A ver, en el triángulo rectángulo DSC, que sí, allá, entonces hay que verificar la clave, ¿ah? La respuesta es, este 4 raíz de 3, 4, 8, ¿no? La respuesta es 8, ¿no? ¿Que sí? ¿Qué es la otra respuesta? Ah, no. Entonces hay que, allá, de caballero, ¿no? Ya, 8 es la clave, ¿no? Bueno, habrá sido un error así raro, ¿no? No, pues usted tiene que ir seguro, mi respuesta es 8, ¿no? Ya está, ¿no? Ya, a ver, pregunta 10, pregunta número 10. A ver, dicen que en el vértice A de un rectángulo ABCD se ubica un poste de luz de 9 metros de alto, ya, algo así. Le he puesto 9 nomás. En el vértice C se ubica una persona de 1,80 m, ¿no? Acá está una persona, bueno, ya
No quiero dibujar a la persona, pero no importa. Ya, bueno, flaco. Ya, él es 1.8, ¿no? Acá está el poste. Así que AB vale 3, BC vale 4. Y nos piden, calcule en el instante descrito la longitud en metros de la sombra que proyecta a la persona debido al poste, al foco del poste, ¿no? Y es casa, 1.25. Ujú. Y no solamente la idea, bueno, el caso ideal, ¿no? Siempre los problemas reales, que verlo así, ¿no? Casos ideales, ¿no? Simplemente lo que tienen que hacer es unir AC, dado que son paralelas. Acá el ángulo es 90, él también es 90. De hecho, de acá viene a ser 5. Entonces, es como que a partir de ese puntito trazan un rayo, ¿no? Hasta que se corta con esta línea, qué mala suerte. Qué mala suerte, pero vamos a hacer algo rapidito. Le quitamos altura a la persona y prolongamos esta línea, algo así, ¿no? La persona vamos a arreglar un poco. Así, ya, algo. Entonces la sombra sería esta parte, ¿no? Acá es 90. ¿Listo? Esto vale 1.8. Esto de acá será la sombra, ¿verdad? Es 1.8. Entonces, si una semejanza ya está, ¿no? A partir de alfa sería la tangente de alfa, 9 entre 5 más x. Sería 1.8, que es 18 décimos, 9 quintos de 5x, ¿no? Entonces acá está el x. Sería 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos sería por 25 entre 25, 1.25, ¿no? Muy bien, estaba rápido, ¿no? Eso sí está bien, ¿no? 1.8 es bien alto, ¿no? Ya bueno, más o menos algo. Ya, a ver, la pregunta 11, ¿no? Acá sí, que estoy viendo que no era necesario trazar las líneas AL y AN, ¿no? La pregunta número 11, a ver, pregunta número 11. Ya, de pasada también la anotación. Creo que el gráfico que estoy viendo más adecuado hubiera sido que el cuadrado de rojo esté como horizontal, ¿no? Pues ya está dibujado. Ya, he dibujado acá el cuadrado ABCD, ¿ya? Cuadrado ABCD. Le dicen que M es punto medio de BC, ¿ya? Tenemos un punto medio. Y con lado BM se ha trazado el cuadrado en un plano perpendicular al plano de ABCD, es BMNL, ¿no? Ya nos piden, bueno, es que la medida del diedro ALNB, ¿no? O sea, LN es la arista, LN es la arista común, ¿ya? Y los planos son los que contienen a ALN y a BLN, o sea que el plano del cuadrado de rojo, ¿no? Esa no, digo que sí también puede quedar. Tenemos la arista que es LN, ¿no? Ahora la idea, está bien la cámara ahorita, ¿no? Sí, sí, estaba arreglando, ¿no? La idea es dos perpendiculares de arista, ¿no? Trazadas de repente del vértice A y un punto conveniente, ¿no? O también teorema de las tres, ¿no? Usualmente se dice teorema de las tres cuando se tiene, por ejemplo, esta ubicación, ¿no? Claro que va a ser la misma idea, ¿no? Acá tengo un triángulo y de repente por ahí un cuadrilátero. Esto sería, ¿no? A partir de acá, ¿no? Primera perpendicular, a partir de acá la segunda, esta es la tercera, ¿no? Ahí observaría el diedro, ¿no? ¿Sí? Eso observa el diedro. Pero acá va a ser algo parecido, ¿verdad? Pero antes hay que considerar una perpendicular desde A la línea BM, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene que ver con una propiedad de geometría plana, por eso es que esto lo voy a resaltar por aquí.
Cuando se traza, por ejemplo, esta línea, ¿no? A partir de un vértice al punto medio de uno de los lados, opuesto se puede decir, ¿ya? Punto medio, y si a partir de n trazan la otra línea, también hacia el punto medio, que cumplen esos dos segmentos que estoy trazando. También sea punto medio. Ya, sí. A estas dos líneas cumplen algo chévere, ¿no? Claro, son perpendiculares e iguales, ¿no? Se puede usar de repente el notable de 53 medios, o simplemente ponerle un angulito, ¿no? Que es de 1 a 2, y acá también es de 1 a 2, y hay más congruentes, ¿no? ¿No? Segmentos iguales y perpendiculares, ¿no? Por el 90 menos alfa, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no? Ya, también las razones, ¿no? Que queda dividido, ¿no? Aunque eso lo que voy a plantear se cumple para todos los paralelogramos, o sea, trazan hacia un punto medio, sin necesidad de repente de 90, pero acá es más fácil demostrarlo. Si desean usen el 53 medios, o si no, simplemente tangente, que es de 1 a 2. Así esto de acá es L, el de acá sería 2L, ¿no? El de acá sería 4L. Como son congruentes, el de acá es 3L, ¿no? ¿Ok? Esa relación, ¿no? 2, 3, 1, 4, ¿no? Es chévere, ¿no? Bueno, ahora yendo al problema, ¿no? Entonces, me conviene ubicar el punto medio de BC, que es el punto medio T, y trazar el segmento AT, ¿no? ¿Ok? Tenemos una perpendicular ya en la línea BN. Como son planos perpendiculares, una perpendicular arista es perpendicular al otro plano, ¿verdad? Entonces, este puntito que sea, por ejemplo, Q, y acá es, como se ha indicado, de 4 a 1, ¿no? Esto de acá es 2L y 3L, ¿no? Allá, al lado del cuadrado, 3L, ¿no? Bien, entonces ya tenemos como si fuera esta línea de acá, ¿no? Primera perpendicular al plano, en este caso, del cuadrado, ¿no? Entonces, a partir de Q, trazamos lo que sería la segunda perpendicular. ¿Ya? Bueno, la segunda perpendicular, de hecho, si acá es 90, también debe ser 90. Primera perpendicular, segunda, y esta línea es la tercera perpendicular. ¿Listo? Entonces, el ángulo que nos piden sería E, ¿no? Lo que sea X. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Que, ya, disculpen, acá es 5L. Al lado del cuadrado 5L también es 5L, ¿no? Entonces es la tangente de X, ¿no? ¿Está bien? Entonces en el triángulo AQ y el punto de arriba, o sea H, ¿no? En el triángulo AQH, esto lo va a dejar. Tenemos que la tangente de X sería 4.5, ¿no? 4 quintos, ¿no? ¿Listo? No sé cómo están las claves. Tangente de X es 4 quintos, ¿no? ¿Qué pasó acá? No es notable 53. Arco tangente debe ser ahí, ¿no? La E, ¿no? Arco tangente debe decir 4 quintos, ¿ya? Sí, arco tangente, ¿no? 5E. Sí, sí. Está bien, ¿no? Arco tangente, clave. Bueno, sería arco tangente, ahí hay cotangente, ¿no? Piensa que he marcado esa, ¿no? La E, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Los dos problemas siguientes, triedros, ¿no? Ahí se observa, sí, ¿no? Sí, pero por experiencia, ¿no? Bueno, lo pueden intuir, ¿no? ¿Sí o no? Pregunta 12. En un triedro, las medidas de las caras están en proporción 3, 4 y 5, ¿no? Ahí lo ponemos acá. 3x, 4x, 5x, ¿ya? Solamente caras, ¿no? Cuando son caras, pensamos en dos propiedades, ¿no? ¿Sí? Uno es la existencia, pero la existencia ya se va a dar, ¿no? Siempre con 3, 4, 5, bueno, uno de ellos es menor que la suma, mayor que la diferencia. Entonces eso no nos va a ayudar mucho, ¿no? O nada prácticamente, ¿no? Lo que sí va a ayudar es la suma de las caras, bueno, propiedad. Teorema le ponemos así mejor, mayor formalidad.
Por teorema, la suma de las caras, 3x más 4x más 5x, a esto de acá es menor que 360 grados, ¿no? ¿Sí? Mayor que 0, pues eso se entiende, ¿no? ¿Sí? Cada 2x menor que 360, x es menor que 30, ¿no? Ahora no vayan a hacer esto, ¿no? Allá, máximo de x, 29, me piden el menor por 3, ¿no? Así no se hace, ¿no? Bueno, y para su buena suerte, los que hubieran hecho eso no habría clave, ¿no? Lo que tienen que hacer es, como me piden el menor, ¿no? O sea, como piden el menor, que es lo que se va a hacer, sería por 3, ¿no? ¿Verdad? Multiplican por 3, sería 3x es menor que 90. Y ahora sí, ¿no? Esto de acá es el menor, ¿no? Porque es el menor ángulo, ¿no? Como el menor ángulo es menor que 360, menor cara, ¿no? Entonces el máximo valor, el menor valor, máximo pide, ¿no? El mayor valor sería 89, ¿no? Ahora pide el intermedio, ¿no? Que es lo más chévere, ¿no? Muy bien, pregunta 13. La pregunta 13, a ver cuánto salió. 89, muy bien, Braulio, Francisco. A ver, la pregunta 13, a ver cómo sería. A ver, en el problema número 13, dicen dos caras de un triedro 1078, otro 120, y nos piden calcular la diferencia de los valores máximo y mínimo en la tercera cara. Sí, aquí sí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Sí? A ver, la pregunta 13, no sé si hay respuesta en la 13, a ver. Tiene que ver prácticamente con lo que se ha hecho anteriormente y lo que se mencionó, ¿no? Ya, primero, la existencia, ¿no? Tanto 104, a ver, ¿hay alguien que confirme su respuesta? Ah, la cámara otra vez. Pero sí, sí llega, ¿no? Bueno, pide la suma, por supuesto, ¿no? Ah, en la 12 nos piden la suma del mínimo y máximo valor de la tercera cara, ¿no? Sí. En la 12 no, pues en la 12 solamente piden el mayor entero del menor ángulo, ¿no? Entonces, primero existencia, ¿no? Una especie de un teorema de triángulos. Tenemos simplemente por teorema. Teoremas, ¿no? La primera es que el x es menor que la suma y mayor que la diferencia, ¿no? X sería menor que la suma, que sería 198. Bueno, y la diferencia sería 42. ¿Ya? Pero esta no es la mejor cota, ¿no? Bueno, para el menor sí, ¿no? Que es la diferencia por acá 198, ¿no? Como supera 180, no creo que nadie diga pues 197 y 43, ¿no? Claro, entonces hay que aplicar algo más, ¿no? Sí. Claro, sería, muy bien, Sandra, la suma de caras menor que 360, ¿no? Claro, ambos tenemos que aplicar y elegir ahí la menor cota, ¿no? La suma de caras sería x más 120 más 78 es menor que 360, ¿no? Aquí tenemos entonces la mejor cota para el x, ¿no? Es menor que, ¿de cuánto sale esto? 198, acá sería 2, 142. Bueno, a ver, estoy razonando mal, creo. 62, ¿no? 162, sí, disculpe, ya, 162, ¿eh? Atención, estoy prendido aquí. Entonces ahí está, ¿no? Esta es la mejor cota superior, esta es la cota inferior, ¿no? Entonces el x mínimo, entero por supuesto, absolutamente mínimo, es 43 y el x máximo es 161, ¿no? La suma de valores, que es lo que nos piden, como indicaron ya, la suma sería 142, ¿no? Esta es la respuesta, ¿no? 142, sigue siendo, ¿no? Ya, 204, ¿no? Una ligera de concentración. No, ligera respuesta. 204. Acá sí supongo que he indicado bien la respuesta, ¿no? Muy bien, listo. Problema 14, en un momento, problema 14, 15 y 16, ¿no?
El 14 está muy chévere, ¿no? Ahí podrían saltar a la siguiente, igual pasen admisión. Pero las preguntas que ya se han hecho, pues hace rato el tutor puso de casualidad, puso la 13 que ya hemos resuelto allá. Se ha puesto respuesta todavía, ¿no? No pueden equivocarse ahí, ¿no? A veces ocurre en admisión, ¿no? A veces mismo, la misma pregunta que uno ha hecho viene igualito, igualito. Ustedes tienen que marcar de frente, ¿no? No se pueden equivocar, ¿no? ¿No? Ya están más concentrados ahí, ¿no? Yo me recuerdo una pregunta de concurso de Panamá, ¿no? En 25 preguntas, la pregunta uno estaba bien tranca, ¿no? Y el alumno justamente que ganó no hizo la uno, ¿no? Porque era la más difícil. Hizo las otras 24, o sea, estaba resolviendo, como no salía, avanzó las demás, ¿no? Acabó todo, regresó, la uno y no salió, pues, y no champeó, ¿no? Porque hay puntos en contra, ¿no? Ya, a ver, la pregunta 14 está bien interesante, ¿no? La pregunta 14 le hablan de un triedro isósceles, ¿no? La pregunta 14, y hay que recordar ciertas propiedades, ¿no? A veces tiene un triedro isósceles o ABC con A o B, allá, puesto acá 2C, con A o B 60 y A o C 60, ¿no? Le dicen que OM es bisectriz de la cara A o C, ¿no? De esta cara que se encuentra aquí, se va a trazar la bisectriz, o sea que va a haber un 30 y 30, ¿no? Pero lo quiero ubicar de forma precisa, ¿ya? A ver, luego le dicen que el ángulo MOB 45 es notable y nos piden hallar COB, ¿no? Nos piden justamente el ángulo de la tercera cara. Por ahí tal vez se relaciona en algo, ¿no? Con el tema de, aunque ni tanto, ¿no? Con el tema del cubo, ¿no? Hay 60 y por ahí un 45, ¿no? 60, 30, 45, a ver. Sí, ¿no? Pero sin ángulos en el cubo, ¿no? Pero nos piden el ángulo COB, bueno, está como clave, las claves no están tan bonitas tampoco. Ya, a ver, entonces comencemos de la siguiente forma, ¿ya? Ustedes recuerdan que si proyectamos la arista en común sobre la base, justamente esa proyección es la bisectriz, ¿no? Entonces, a partir de A voy a trazar la perpendicular, o un puntito de la arista OA, sacar la perpendicular. ¿Eh? Lo que pasa es que quiero ubicar exactamente dónde está la bisectriz, ¿no? En la perpendicular al plano trazamos esta línea. ¿Ya? Entonces acá es bisectriz, ¿no? Ahora voy a poner alfa y alfa, ¿eh? Ojo que nos piden dos alfa, ¿no? Ahora voy a aplicar el teorema de las tres, la primera perpendicular, por acá la segunda. Esta línea de acá sería la tercera perpendicular, ¿no? ¿Pero por qué estoy haciendo eso? Lo que pasa es que en esta línea ya está ubicado que ahí va a estar más o menos el pie de la bisectriz, ¿no? Ahí puedo ubicar la bisectriz OM, ¿no? Hacemos la bisectriz por aquí. Acá estaría 30 y 30, ¿no? Y quiero aprovechar este ángulo que es 45. Este punto que es M, ¿ya? Entonces voy a trazar de la siguiente manera, ¿no? Para notar el ángulo de 45, también voy a usar el teorema de las tres, ¿no? ¿Ya? A ver, atentos, ¿no? Esta sería la primera perpendicular a partir de M. Ya tengo referencia, ¿no? Acá también es 90, o sea que son líneas paralelas, ¿no? Entonces, primera perpendicular, a partir de acá trazamos la segunda. Esta línea sería la tercera, ¿no? Este punto que sea H, y acá está el 45, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces vamos a llevarlo, es prácticamente un problema de geometría plana, dadas las condiciones. Vamos a indicar todas las condiciones arriba. Primero, si es que es bisectriz en el triángulo, acá le voy a poner punto S, en el triángulo ASO, acá está el 30 y 30, ¿no? Una vez que se cumple, esta relación es conocida, ¿no? Esto sería de 1 a 2, ¿ya? Pondrá, esto es 2A, ¿no? ¿Está bien eso, no? Él es 2A por el 30, ¿no? Si esto vale A, sería 2A. Como son paralelas, acá también sería de 1 a 2, ¿no? ¿Bien? Ahora el de 45, ¿no? A esto de acá vale 2A.
Él es 2A, el segmento OS sería A raíz de 3, ¿no? Este segmento de acá sería A raíz de 2. ¿Está bien? No sé si están siguiendo. Ya, voy a poner así, ¿no? Aquí en gráfico no se va a notar bien, el ángulo MOH es 45, ¿no? Eso es por dato, ¿no? Como esto vale 2A, entonces OH sería A raíz de 2, ¿no? Y el segmento OS, si se nota, esto sería A raíz de 3, ¿no? Ahora sí, ¿no? Creo que con todas estas condiciones sí se puede llevar ya a geometría plana, y con eso ya se puede resolver. Este es el punto O. Esta está la bisectriz. A partir de acá la perpendicular. Este punto es ese. A partir de este puntito que sea, digamos, P. Acá es de 1 a 2. Se pasó a esta otra perpendicular. Y acá está el OH, ¿no? Esto de acá va a leer. El cómo está en la relación de raíz 3 a 1, a 2, ¿no? Ya, así es un problema de geometría plana, ¿no? Entonces, A raíz de 3, esto de acá es A por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Con eso nos piden ahí 2 alfa, ¿no? Exacto. Más o menos, ¿no? Este es un problema de geometría plana, ya, bueno, que tampoco está tan directo, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo procedemos? Va a salir el coseno de alfa, ¿no? Son las que están las claves, ¿no? El coseno de 2 alfa, perdón, ¿no? Sí. Ya, pero el que es prácticamente de geometría plana, ¿no? Bueno, acá ya lo pueden tratar de cualquier otra manera, ¿no? Bueno, yo lo había planteado así, pero de repente hay otra forma más fácil. Lo he trazado a partir de Q la perpendicular y este desconocido, ¿no? Entonces que toda esta distancia es A raíz de 3. Acá es A raíz de 3, entonces sale el otro segmento por diferencia, ¿no? De acá sale diferencia, ¿no? A raíz de 3 menos raíz de 2. A partir de ese la perpendicular otra vez. Y en este triángulo vamos a tener ya el coseno de alfa, ¿no? Este segmento de acá es la diferencia entre A raíz de 3 y raíz de 2, ¿no? Pueden tener este segmento de aquí que sería la mitad de él. Y esto es por diferencia, ¿no? Bueno, no sale tan bonito, pero esto es A raíz de 3 menos raíz de 2 entre 2. Y sale la diferencia, ¿no? Por 2 entre 2 y sería A por 3 raíz de 2 menos raíz de 3 entre 2, ¿no? Que no me he equivocado. Entonces sale el coseno de 2 alfa, ¿no? Bueno, el ángulo que nos piden 2 alfa, ¿no? Sería 3 raíz de 2, bueno, espero que no me he equivocado, menos la raíz de 3 entre 2 raíz de 3, ¿no? Ya, a ver, creo que se factoriza acá raíz de, raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3, ya queda raíz de 6 menos 1 sobre 2, ¿no? Ahí confirmen esa clave. Es geometría plana, ¿no? Pero, bueno, no estaba tan directo, ¿eh? Ese problema, ¿no? Es que está un poco difícil, creo que es más difícil la práctica, ¿no? La raíz 6 menos 1 entre 2, ¿no? Confirmen la clave, por favor. Ya, a ver, la pregunta 15, ¿ya? En la pregunta 15 hay dos maneras de resolverlo.
Bueno, de todas maneras que puedo indicar, ¿no? Ya, lo que pasa es que como tiene un cuadrado, claro, muy bien, Jairo, ¿no? Y a partir de A se trazó la perpendicular, que también vale 6. Entonces, una de las formas sería usar la propiedad del cubo, ¿no? Claro, ¿no? Muy ingenioso su compañero. A formar un cubo, ¿no? Y luego la siguiente manera que vamos a indicar es, suponiendo que no sea 6, ¿no? ¿Qué pasaría si no es 6, ¿no? ¿No? ¿Qué pasaría si vale 7, por ejemplo? ¿No? Ya no forma un cubo para nada, ¿no? El método que se va a indicar sí va a funcionar, ¿no? Ya, bueno, como es un cubo, pues hay que aprovechar simplemente. Como es un cubo, hay una propiedad, ¿no? ¿Cuál es la propiedad? Se forma en el cubito, ¿ya? Sería acá hasta ABCD. Acá es P, es P, tenemos acá PQRS. Y nos piden perdón, la distancia entre las rectas PD y la recta AC. Esta es propiedad, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que los triángulos que contienen justamente a esas líneas siempre están en planos paralelos, ¿no? Lo que hemos indicado en la parte teórica, ¿no? Estamos acá repasando que estos triángulos están en planos paralelos, ¿no? Y la distancia entre ellos, la distancia entre los planos es la tercera parte de la diagonal, ¿no? Las tres partes son iguales, ¿no? Acá el problema es que acá sería la distancia entre los planos. Y la distancia entre los planos, dado que son rectas alabiadas, es la distancia entre dichas rectas, ¿no? Que se cumple que si la diagonal vale, la lista vale 6, sería 3D es igual a 6 raíz de 3. Y la clave sería, o la respuesta sería entonces 2 por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Eso sería, digamos, para entender con el cubo, ¿no? Claro, se triseca, muy bien, ejemplo, ¿no? Voy a indicar aquí una forma, ¿no? Ya, la otra manera sería el método general, ¿no? Dado que le dije hace un momento, ¿no? ¿Qué pasaría si no vale 6, ¿no? Usted le indica, no, dividirlo en cubo, no, pues no, si no va a salir, ¿no? Si no vale 6, entonces la idea, el método general sería buscar un plano perpendicular a una de las dos rectas, ¿no? Y dado que es un cuadrado, el plano que nos conviene justamente es el plano que contiene a bueno, otra diagonal es perpendicular, ¿cómo así? Sería trazar un plano perpendicular a él, ¿no? A la línea AC, ¿no? ¿Ok? Trazamos ese plano perpendicular, sería más o menos por aquí, o parte de plano nomás, ¿no? Vamos a hacer el plano bonito, pero ya, lo va a formar de tal manera que sea igual a AP, ¿no? Igual a este segmento, ¿no? Igual a AP, ¿no? Ya se da cuenta el motivo, ¿no? Al que valga este segmento, ¿no? Si vale 7, también, ¿no? Que valga 7 él, ¿no? ¿Y ahora dónde quedó? Vamos así, ¿no? ¿Por qué que valga 6? Porque, bueno, como quiero, ya tengo la proyección de AC sobre ese plano, que sería este puntito, pues voy a proyectar la otra recta, ¿no? Ya está proyectado el punto D, ¿no? Solamente faltaría considerar la proyección de P, ¿no? Y como vale 6, si trazan esta línea, esta figura de acá va a ser un rectángulo, entonces acá sería la proyección del puntito, ¿no? De P, de prima, ¿no? Entonces la proyección justamente del segmento DP sería el segmento DP', ¿no? ¿Ven? Esto de acá sería el método general, ¿no? Ya tengo el triángulo, ¿ya? Y ahí justamente se va a considerar la altura, ¿no?
Esto de acá vale 6, este segmento de acá es 3 raíz de 2. Y de hecho este segmento es conocido. Nos piden la altura, ¿no? Esto de acá. Entonces 3 raíz de 2 por raíz de 2. Entonces acá sería 3 raíz de 6. Al instante, 3 raíz de 2 por 1. Entonces 3 raíz de 2 por raíz de 2. Está bien, ¿no? 3 raíz de 6, ¿no? ¿Ya? Luego aplicamos, de hecho debe salir lo mismo. Métricas, ¿no? Sería 3 raíz de 6, la hipotenusa por el cateto es igual a 6 por 3 raíz de 2, ¿no? ¿Ya? También sale lo mismo, ¿no? Se va el 3, se va un raíz de 6, queda 2 raíz de 3, ¿no? De hecho es lo mismo, no se estaría mal todo, ¿no? Muy bien, esta sería otra manera, ¿no? Yo diría que esta sería más general, ¿ah? O sea, siempre y cuando la base sea un cuadrado y de repente que este lado de acá no sea 6, ¿no? De manera rápida, pero de manera rápida supuestamente tú lo hiciste, ¿no? De Jan Cairo, ¿no? Pues indicando que formas el cubo, ¿no? ¿Por qué se forma el cubo? Porque como hay una perpendicular al lado del cuadrado que vale 6, también es. Y propiedad, ¿no? Los triángulos equiláteros siempre están en planos paralelos y trazan la diagonal, también es propiedad. Esto de acá sería la diagonal, que es trisecada por los planos, ¿no? O sea, el método rápido consiste en conocer dos propiedades, ¿no? ¿No? Que justamente estos planos que son paralelos están siendo trisecados por la diagonal. Y bueno, el otro es el cálculo, ¿no? Que la diagonal es 6 raíz de 3, ¿no? Plano por AP. Ah, bueno, lo que pasa es que, o sea, si tengo dos rectas alabeadas, de hecho existen planos perpendiculares de cada uno, ¿no? Para que sean fáciles es otra cosa, ¿no? Siempre una de las dos, trazar un plano a una de las dos rectas es más sencillo, ¿no? En este caso es más sencillo a AC, ¿no? A AP, bueno, ¿no? Sería un gráfico bastante complicado, ¿no? Bueno, a mí sí me agradan los gráficos complicados, me cuesta bastante, ¿no? O sea, un plano perpendicular a AP sí se puede trazar, de ahí proyectarlo, proyectar el AC es tranca, ¿no? Pero sí, sí sería un buen método, más o menos, bueno, siempre viendo la facilidad y la rapidez del problema, no sería recomendable ese plano, ¿no? Ya, más o menos cuando ustedes en la universidad, llevando descriptiva, tienen los métodos precisos para trazar cualquier plano, ¿no? Se puede trazar tanto en las hojas con escuadras o también en AutoCAD, ¿no? Pero vas a ver qué bien tranca, ¿no? Ya, bueno, este es el más fácil, ¿no? Yo recomiendo, de repente, si es el caso del problema, el cubo, ¿no? Es más fácil, ¿no? Ah, ya. Lo que pasa es que a veces el error usual, cuando tienen problemas de rectas alabeadas, a veces confunden el método de las paralelas, o sea, del ángulo entre paralelas, el ángulo entre sus paralelas y la distancia, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Yo no veo más o menos la relación cuando viven problemas de áreas circulares, ¿no? O regiones circulares, y sombrean y le dicen tanto que hay un área y no le ven y era perímetro, ¿no? ¿No? Entonces, en ese tipo de casos yo recomiendo, ahora que va a ser presencial, subrayar, ¿no? Ah, este es un teorema, ¿no? El teorema que yo lo planteo siempre en el tema de, está en los videos seguramente, ¿no? En el tema de poliedros regulares, ¿no? En poliedros regulares está planteado eso, ¿no? Sí ha venido preguntas así, ¿no? Bueno, incluso estaba en el cubo, no era más fácil, ¿no? Formar el cubo también son preguntas usuales de CEPRE, ¿no? Ah, el ángulo entre ellas, ¿no? Ah, el ángulo también sí era chévere, ¿no? El ángulo entre las paralelas, bueno, acá yo sugiero, sí, sería la paralela por D, ¿no? Ahí usar el teorema de las tres, ¿no? Muy bien, a ver, la pregunta 16, no sé si tendrían clave, del triángulo de sacó vale 3 raíz de 6. Pitágoras, ¿no es? Bueno, yo apliqué Pitágoras así de rápido, ¿no? Bueno, depende, cada uno tiene su forma, pero esto es 3 raíz de 2 y el acá es 6, ¿no? Pero 6 es 3 raíz de 2 por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Y apliqué Pitágoras solamente con la raíz cuadrada de 2 y con 1, ¿no? Esto de acá sería 3 raíz de 2, con Pitágoras con ellos dos sale raíz de 3, ¿no? No, yo lo apliqué así, ¿no? Pero si desean pueden elevar al cuadrado, ¿no? Y debe salir lo mismo, ¿no? Ah, también puede ser con 3 por raíz de 2 y 3 por 2, ¿no?
Sería 3 por, creo que sale mejor ahí, ¿no? 3 por 2 y estos 3 por raíz de 2 y Pitágoras con 2 y con raíz de 2, ¿no? Sale lo mismo, ¿no? Sí. El último sí, pues, ¿no? Es como Arias, ¿no? ¿Salía 8? No, no sale 8. Ya, a ver, la 16, ya, a ver, verifiquen bien esto porque esto ya es secundario, ¿no? Esto ya es, a todos les debe salir lo mismo, ¿no? Ya, a ver, la pregunta 16, me indican ya la respuesta a la 16. ¿Quién dijo? Jefferson. Joel. No me recuerda, Joel era un exalumno muy bueno en geometría, ¿no? En su nivel recontra alto, ¿no? Exolímpico era, ¿no? Ya, a ver, 16, ¿no? 16, me indica la clave de casa, al instante que me digo casa. ¿Dónde está la 16? Se perdió, acá está. A ver, dice, calcule la medida del ángulo diedro formado por las regiones rectangulares ABCD y ABFE. Eso puesto más o menos como verticales, algo así. Ah, yo tiene muy buen nivel, claro, sí, ¿no? Algo así. ABCD y ABFE, ¿no? Ya está, lo he dejado a este lado, ¿no? AP es igual a... perdón, disculpe. La distancia entre FD y AB es 3. Entre FD y AB vale 3. AE vale 6, AD vale 5 y me piden el diedro, ¿no? Como son rectángulos, por eso que los he graficado así, el diedro que nos piden sería por acá, ¿no? O también puede ser arriba, ¿no? Están los dos 90 y está la lista en común. Ya, a ver, ¿cómo se observa el diedro? El diedro, perdón, la distancia. Es la razón por la cual he ubicado de esa forma, y ahí se va a dar cuenta, pues, perpendicular a uno de los dos planos, ¿no? De hecho, el más sencillo es perpendicular a AB, ¿no? Porque a FD, bueno, ¿no? Hay que trazar de costado y es difícil, ¿no? Entonces, trazaríamos la línea AE, EB, y el plano que termina de acá, ese es el plano justamente perpendicular a AB. Nosotros vamos a escribirlo, ¿ya? La recta AB es perpendicular al plano de AED. ¿Ya? Entonces, la distancia, claro, ¿no? Proyectar, ¿no? En este caso sí conviene proyectar, ¿no? La distancia entre ellos, entonces, ¿cuál sería? La perpendicular de A hacia ED, ¿no? A es la proyección de AB y ED es la proyección de FD. ¿Por qué la proyección? Bueno, D ya está en el plano y como AB es perpendicular al plano, también lo es su paralela, acá sería 90, ¿no? Entonces, esta distancia que voy a trazar, o esta perpendicular, él sería 3. Muy bien, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Solamente es una suma de ángulos conocidos, ¿no? Por este angulito de acá, X, él sería 60, en la acá sería 53, ¿no? Por cierto, sale chévere, no, ED no sale tan bonito, ¿no? Sería 4 más 3 raíz de 3, ¿no? Con eso el X viene a ser entonces la suma, ¿no? 60 más 53. Así era el problema, ¿no? Así es tipo admisión, ¿no? 153. 113, disculpen. Mando mal, ¿no? Se hace bien todo, menos la respuesta, ¿no? Ya, a ver, la 16 ya está, ¿no? ¿Se ve? A ver, ¿por qué? 113. Bueno, ese problema en realidad tenía una cierta duda con... Bueno, la clave sí está bien, ¿no? O sea, que pueden haber dos respuestas, sí es cierto, porque es como que la perpendicular de A hasta ED vale 3, ¿no? Como que tienen un triángulo, ¿ya? Algo así. Esto vale 6, esto vale 5 y esta altura vale 3. Pero esa altura, claro, es un gráfico, ahí saldría el que hemos dicho. Y otro posible dibujo, ¿ya? Sería algo así, ¿no? Que la altura salga 3, ¿no? Puede ser así, ¿no? 6, 5 y la acá 3, ¿no? En este caso sale agudo, ¿no? Sale, perdón, sí, sale agudo, sale pequeño, ¿no?
Acá sale 53, el otro sale 60 y sería 7, ¿no? También sería otra respuesta que de hecho no hay en el problema, pero así, ¿no? Hay que analizar también eso, ¿no? Eso preguntaría cosas así, ¿no? Eso depende del gráfico, ¿no? ¿Ya? También puede quedar así, ¿no? Ya, a ver, problema 17, ¿no? ¿Sí entendido lo que dije, no? Si tienen un triángulo de lado 6 y 5 y la altura desde ese vértice común, tienen dos respuestas, ¿no? O sea, tienen dos posibilidades, ¿no? Ya, a ver, pregunta 17. Bueno, 17 no sé si tiene respuesta. Pregunta 17, ¿no? Se perdió por segunda vez y ahora sí la encontré. A ver, en el problema 17 me dicen que M es un punto exterior a un triángulo rectángulo isósceles PQR, recta en Q. ¿Ya? Triángulo, rectángulo isósceles, no sé que estos lados son iguales. Le dicen que MP, MQ y MR forman con dicho plano ángulos cuya medida es de 45 grados. A ver, vamos a analizarlo por separado, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tres rectas, pueden ser incluso más, ¿no? Cuando tres aristas forman el mismo ángulo con el plano de la base, ¿no? Sí, de 45 con ángulos de 45, con dicho plano, está bien, bueno. Así que quedamos otro dato, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasaría si estas líneas, PA, PB y PC forman el mismo ángulo con el plano? Trazo la perpendicular al plano, no sé dónde va a caer, ese es el detalle en el problema, no sé dónde caiga ese pie. Pero ¿qué tal si estas rectas forman el mismo ángulo? Entonces, al unir el punto A con Q, B con Q y C con Q, ahí se va a observar el ángulo, ¿no? ¿Y qué se va a cumplir? No importa si es 45, ¿no? O sea, tal que sean los mismos nomás, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tal si este ángulo de aquí, esto es un alfa, él también alfa, y él también alfa? ¿Qué punto notable sale Q? Ya, a ver, esa es una pregunta aparte, ¿no? A ver, ¿qué punto notable sale Q del triángulo ABC? ¿Ya? Al toque, a ver, analizan. Y su respuesta debe ser al toque, ¿ah? Debe ser rápida, ¿no? Y ahora la ubicación la vamos a ver en el problema, ¿no? Pero esto es lo general, ¿no? Sale circuncentro, muy bien, ¿no? También por la congruencia, ¿no? Si acá le ponen H, ¿no? Entonces los triángulos, los tres salen congruentes, quiere decir que estos tres segmentos van a ser iguales, ¿no? Ya, Q es el circuncentro para el triángulo, ¿no? Circuncentro ya, del triángulo ABC, ya, acá van a decir, triángulo ABC. Ya, entonces eso ocurre en el problema, ¿no? Estas son la perpendicular desde M, tiene que dar circuncentro para el triángulo PQR, ¿no? En la observación, entonces, la perpendicular desde M de M al plano de PQR es el circuncentro, ¿no? ¿Ya? ¿Me indican la respuesta ahora sí? Entonces, estamos a partir de M, la perpendicular tiene que llegar al circuncentro. ¿Y cuál es el circuncentro del triángulo rectángulo, no? Eso sí también está fácil, ¿no? El circuncentro del triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa, ¿no? Acá tiene que llegar, ¿no? De Q. De Q, ¿no? Ya bueno, ya le ponemos O entonces, ¿no? Ya, él es el circuncentro para el triángulo, ¿no? Es igual, ¿no? Ya me lo pongo valores, ¿no? Exactamente iguales.
¿Qué salió con eso? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Me piden la medida del ángulo diedro que forman el plano de MPQ con PQR, ¿no? Con PQR, ¿no? MPQ con PQR, ¿no? Ya está. A este ángulo de 45, ¿no? Entonces acá la medida no tiene esa altura, ¿no? Ya está casi todo, ¿no? Raíz por ahí 2, allá. Tangente, ¿no? Braulio, arco tangente, ¿no? Frente a raíz de 2, ¿no? Claro, entonces ya está la primera perpendicular, solamente trazamos acá la segunda. Esta línea sería la tercera, ¿no? Este sería el ángulo, ¿no? El ángulo que nos pide, ¿no? Acá es 90. ¿Vale? Ponemos A, esto es A raíz de 2, y también sería A raíz de 2, ¿no? Falta ponerle por el 5, ¿no? A raíz de 2, A raíz de 2, ahora sí, ¿no? Y A raíz de 2, ¿no? Bueno, está muy rápido. Entonces la tangente de X es igual a la raíz por A de 2, ¿no? Bueno, la clave es justamente esa, ¿no? ¿Sí? Ah, sí ha venido varias veces, ¿no? O sea, cuando estos tres lados también son iguales, la proyección es de circuncentro, ¿no? ¿No? Y justamente, bueno, depende del tipo de triángulo, a veces es obtusángulo y va a caer afuera, ¿no? ¿No? En este caso, sí, estos tres son iguales, siempre es el circuncentro este punto, ¿no? Hay que ver ahí la ubicación. Listo, ahora sí, los siguientes problemas están, me parece, un poquito más accesibles. 18, 19 que teórica, aunque hace buen tiempo que no viene teórica, pero igual hay que